Bien, mis queridos hermanos, empezamos entonces a desarrollar todo nuestro tema concerniente a este curso de introducción a la Sagrada Escritura. Como bien aparece en la página, el primer tema a tratar será ¿qué es la Biblia? Y en ella vamos a ver los siguientes subtemas. En primer lugar, la Biblia como palabra de Dios. En segundo lugar, el libro que contiene la revelación de Dios. En tercer lugar, la Biblia como historia de la salvación. Y en cuarto lugar, una cuestión como más práctica que sería cómo usar la Biblia, cómo buscar un texto bíblico. Estos temas, como les decía también en la introducción, la presentación del curso, sustentados con el magisterio eclesiástico, que es la doctrina oficial de la Iglesia. Es decir, vamos a ver qué es lo que la Iglesia nos muestra y nos enseña en torno a la Sagrada Escritura. Tomamos entonces el primer temita, que aparece en la página como la Biblia como palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia como palabra de Dios, que es la manera como comúnmente identificamos este libro, es necesario que profundicemos en el sentido de las palabras, de lo que decimos. ¿Por qué entonces la Biblia es palabra de Dios? Primero estamos diciendo que es palabra. ¿Qué es la palabra? La importancia de ella. Primero, en el campo, en la dimensión humana, la palabra es el medio por el cual fundamentalmente nosotros nos comunicamos. Podríamos hacerlo también a través de las señas, pero la comunicación más exacta, más precisa y más completa la tenemos precisamente a través de este medio, la palabra. Esa palabra que nos permite, primero, entrar en relación. Segundo, entrar en comunicación. Y en tercer lugar, no solamente nos estamos relacionando, nos estamos comunicando, sino que nos estamos revelando, nos estamos dando a conocer. Pues esas mismas funciones tiene la palabra de Dios, o sea, la Sagrada Escritura, la palabra que encontramos en la Biblia. A través de ella Dios entra en relación con nosotros. En segundo lugar, se nos comunica y en tercer lugar, se nos revela. Y decíamos, se nos revela quién es Él, cómo es Él y luego lo que hay en su mente, el proyecto que tiene para nosotros, que decíamos es finalmente la salvación. ¿Y cómo se va a desarrollar ese proyecto? Todo eso lo encontramos entonces a lo largo de la Biblia. Nos detenemos entonces en este primer momento, que es la Biblia como palabra de Dios. Y decíamos, con esta triple función, un Dios que quiere relacionarse con nosotros, quiere comunicarse y luego quiere mostrarnos su plan de salvación. Ahora, esto lo decimos no porque se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un sacerdote, se le ocurrió a un obispo o a un papa. No, esta es la enseñanza oficial de la Iglesia, esta es la doctrina de la Iglesia. Por eso vamos a ir precisamente al magisterio eclesiástico. Como decíamos al comienzo, ese será uno de los pilares, la Biblia, la tradición y el magisterio. Pues vamos a ir en estos momentos ya al magisterio eclesiástico, es nuestro primer contacto con el magisterio eclesiástico. Y lo hacemos a través del documento también ya citado, el documento de la Dei Verbum, uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Y es el documento que precisamente trata todo lo relacionado con el estudio y la enseñanza de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice entonces la Dei Verbum sobre este primer aspecto de la Biblia? La Biblia como palabra y palabra de Dios. Vamos a ir al documento. ¿Cuál es ese itinerario? ¿Cómo ir al documento? Buscamos el documento
los documentos del Concilio Vaticano II, que es un libro que contiene todos los documentos tratados allí, y luego, después de que encontramos el documento de la Dei Verbum, buscamos un numeral. La manera como se referencian los textos del Magisterio Eclesiástico son así: el título del libro y luego un numeral, porque el libro viene distribuido de esa manera, a través de unos numerales, y cada número puede contener un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, tan solo que en el lenguaje nuestro, que es el lenguaje de la Iglesia, lenguaje bíblico y el lenguaje teológico, no decimos tanto párrafo, sino más bien parágrafo. Es lo mismo, pero tengamos en cuenta que vamos a hablar de parágrafo. Entonces, para este primer contacto con el magisterio de la Iglesia, tomamos Dei Verbum, número 12, parágrafo primero. Pero como ese párrafo es un poco largo, yo solamente, por cuestión acá del tiempo, me centro en la frase, en la expresión que hace alusión al tema que estamos tratando. Yo acá lo voy a leer, pero les insisto, es conveniente que usted después dedique tiempo para buscar el texto, leerlo, estudiarlo. Si no lo tiene todavía aún a la mano, no cuenta con el libro de los documentos del Concilio Vaticano II, puede acceder a ellos a través del servicio de la Internet. Entonces busca allí documento Dei Verbum, y una vez lo baja, entonces busca el numeral 12, y ahí en el numeral 12, parágrafo primero, va a encontrar la siguiente expresión: Dios ha hablado en las Sagradas Escrituras por medio de los hombres y de una forma humana. Fijémonos que ya en esta sola frase, corta, sencilla, pero muy clara y contundente, nos está diciendo todo. Dios ha hablado a los hombres. Detengámonos un momento a pensar en lo que estamos leyendo. Dios ha hablado a los hombres. Dios ha entrado en relación, Dios ha entrado en comunicación con los hombres, o sea, con nosotros. Y luego, ¿cómo lo ha hecho? Y dice el magisterio de la Iglesia, a la manera humana, en la forma humana, es decir, como hablamos los hombres, en el lenguaje que hablamos los hombres y en la forma como hablamos los hombres. Todo esto tendremos oportunidad de profundizarlo un poco más a través de nuestro propio estudio. Pero por ahora tengamos muy en cuenta esto, y todo lo que vayamos diciendo no lo olvidemos, porque es la manera como vamos avanzando, como vamos parodiando un poco la cosa, construyendo este gran edificio. Vamos poniendo un ladrillo tras otro, pero cada ladrillo, aun cuando quede abajo, es fundamental para sostener toda la estructura de la edificación. Así, cada cosa que aquí digamos es fundamental para todo lo que seguiremos construyendo. Entonces, muy presente esto, Dios nos habla en la Biblia a través de los hombres y a la manera humana. Dei Verbum, número 12, parágrafo primero.